Active Recall es una técnica de estudio que los ayudará a estudiar el doble en la mitad de tiempo. Es una técnica de estudio basada en la memorización, pero no enfocada en la repetición de una y otra vez los mismos conceptos, sino que está basada en una memorización activa. Esto quiere decir que en vez de limitarnos a leer la información y tratar de memorizarla en la mente, podemos hacernos preguntas y reflexionar acerca de los contenidos que estamos tratando de memorizar. Aplicar esta técnica de memorización activa les ayudará a fijar los conceptos en la memoria a largo plazo. Además, puede ayudarles a procesar y comprender mejor el contenido que están trabajando. Y por otra parte, les ayudará a incrementar la confianza en sus habilidades de estudio. Todo esto está demostrado científicamente en base a varios estudios. Uno de ellos es el estudio que hicieron los psicólogos Karpik y Rüdiger comparando las técnicas de Active Recall con otras técnicas tradicionales, como por ejemplo la lectura repetitiva en largas sesiones de lectura, todas ellas en forma continuadas. Los resultados de este estudio mostraron que mientras se aplicaban técnicas de estudio básicas como el subrayado o el resaltado o la repetición, no se producía un efecto significativo en la memoria a largo plazo. En cambio, con la técnica de Active Recall, la retención de la información se podía incrementar hasta un 25% más. Como es un método de estudio que tienen que trabajar en forma activa, no sirve de mucho con memorizar conceptos e ideas y darlas a conocer en el momento del examen. En cambio, esta técnica les puede ayudar a recordar y entender muchísimo mejor todos los conceptos que estamos trabajando. También podemos relacionarlos entre sí y transferirlos a otras nuevas situaciones. Acá lo importante es que ustedes puedan ser partícipes activos de todo el proceso de estudio, haciéndose preguntas sobre los contenidos, relatando esquemas o redactando en un texto toda la información que nosotros podemos recordar. Hay varias formas de aplicar esta técnica, por lo que deben ustedes mismos darse cuenta de cuál es la que les resulta más efectiva. Personalmente les sugiero que hagan una lectura comprensiva acerca de todos los conceptos que ustedes están tratando de memorizar de ese material o de ese tema, y luego de haberlo hecho pueden dejar el material que han leído y realizar tarjetas o flashcards anotando todas esas ideas y esos conceptos que ustedes están recordando de la lectura. También lo que pueden hacer, la elaboración de mapas mentales o un esquema mental de esos conceptos que ustedes retienen de esa información que acaban de leer. Todo eso sin el material a la vista. Una vez que hagamos esas tarjetas o elaboremos ese mapa mental, vamos a tratar de recordar si es que nos queda algo, si hay un concepto que nos faltó, algo que está pendiente. Para no volver todavía al material, vamos a forzar un poquito más el cerebro para utilizar esta técnica y profundizar en esta técnica que nos ayude a mejorar esa parte de la memoria. Una vez que nosotros ya sabemos que no podemos recordar nada más, volvemos al material de lectura, hacemos una revisión de todos los conceptos que quedaron pendientes o sin completar en ese esquema o en ese texto y los volvemos a reformular. Volvemos a aplicar la técnica hasta que podamos completar en todo ese esquema, con esa tarjeta, todo lo que nosotros tenemos que recordar como conceptos relevantes de ese material. Otra técnica muy buena sirve cambiar las tarjetas o los mapas mentales o los esquemas mentales por preguntas. Nosotros vamos a formular preguntas en función al material que estuvimos leyendo, depende de la cantidad de texto que tengamos, pero supongamos que hacemos unas 10 preguntas para responderlas en función del material, sin tener el material a la vista. Esas preguntas las vamos a formular, podemos formularlas mientras estemos leyendo el material o bien podemos formularlas luego de haber leído el material y responderlas sin el material. Esas preguntas van a tener que responderse en función a lo que nosotros recordamos de la lectura que hicimos. Para terminar, me gustaría ofrecerles algunos consejos que yo utilizo habitualmente en mi técnica de estudios, que tienen que ver con, por ejemplo, no forzar a realizar la técnica o aplicar la técnica con una gran cantidad de información desde el primer momento, sino que esta técnica se debería ir aplicando en forma progresiva e ir agregando más material
en función de que vayamos mejorando nuestra capacidad de memorización y retroalimentación con el material. Otro consejo tiene que ver con por ahí proponerse algunos retos. Por ejemplo, pueden proponerse un reto de responder un cuestionario en menos de un minuto. Otro consejo puede servir el hecho de hacer un resumen muy breve con la menor cantidad de palabras. Y por último, como consejo también le puedo dejar el hecho de ir realizando la técnica, aplicando la técnica, pero también disponer de unos 5 o 10 minutos para el descanso del cerebro, para que podamos recuperar la información y podamos también tener una técnica bien aplicada.